tiene un análisis estadístico como tal, como el que vamos a ver en el metaanálisis. Hay mucha bibliografía acerca de metaanálisis y se han podido dar ahorita ya les toca a ustedes la época en donde si ustedes buscan información, lo primero que aparece es un metaanálisis, pero aún así todavía no cobra como el auge que, que debería. Y hay una colaboración que se llama la colaboración Cochrane, en donde ustedes pueden inscribir los proyectos que quieran hacer con metaanálisis para que les den una guía y los vayan apoyando en todo lo que se debe de hacer y lo vayan realizando. Y aparte son los que publican los metaanálisis que se hicieron con el procedimiento adecuado, etcétera, y ya validado. ¿Sale? ¿Y por qué se llama Cochrane? Él es Archie Cochrane. ¿Qué me pueden decir del artículo que leyeron la clase pasada? Pues había sido sobre un estudio de, creo que era alguna enfermedad que pues le había hecho como dos grupos, una al cual le había dado vitamina D, me parece, y otro el cual le había dado levadura. Y si no mal recuerdo, creo que el grupo que salió más beneficiado fue al grupo que le dio la levadura. Ujú. Carlos Alberto. Ajá, o sea, básicamente el artículo nos menciona que el autor, que es Cochrane, fue prisionero y únicamente lo pusieron de cargo médico porque sabía alemán fluido, estaba en un hospital improvisado y entonces empezó a notar que algunos de los prisioneros empezaron a presentar edema e ictericia y lo que hizo fue tomar 20 de ellos y los dividió en dos grupos, al cual a uno les dio levadura y a otro les dio vitamina C. Y lo único que evaluó fue la frecuencia de la micción. También midió, em, estuvo observando si disminuía el edema al obligarlos a caminar y también les preguntó directamente si se sentían mejor o no y de acuerdo a lo que él observó y a lo que le dijeron, él concluyó que la levadura podía tener mejores resultados y pues lo que él creía es que era very al principio, very húmedo, pero ya después lo descartó. ¿Y a qué conclusión llegó? Como tal llegó a que el procedimiento que hizo como que no fue tan, como no estuvo tan bien hecho. Pero sí se compusieron, ¿no? Disminuyó el edema. Ajá, pero no ¿En supo por quiénes? qué. O sea, fue como o sea, sí funcionó, pero no sé por qué. No sé por qué en este momento, pero ¿qué dice cuando escribe este artículo? A ver, Inés. Ah, no, no me escucho. ¿Ya me escucha? Ya. Ah, perdón. Bueno, yo que al principio comentaba que tener una dieta súper pobre en general en calorías, pues como 400 calorías al día, entonces que solo puede atribuir a una pues, hipoproteinemia y que la poca proteína que tenía la levadura, pues justo ayudó como a mantener el tono en los vasos y que no tuviera tanto problema. O sea, la dieta no era adecuada, ¿o cómo? A ver, Ángel. Sí, doctora. Bueno, por lo que yo entendí, él explica que aunque el diseño del experimento no fue el ideal y que las conclusiones no estaban respaldadas por un entendimiento completo, pues destaca que la ciencia, o sea, su enfoque científico y un poco de suerte fue la que determinó el éxito de la intervención. Pues sí, básicamente eso, y resulta que sí, bueno, que
A pesar de la afirmación de los médicos alemanes de que los médicos eran superfluos, pues la combinación de un poco de ciencia, que fue pues su experimento que hizo y la suerte que tuvo, la respuesta positiva que tuvieron pues los pacientes que tuvieron la levadura fue lo que logra pues mejorar la condición de los que estaban en el campo. Ok, Carlos Alberto. Bueno, la conclusión a lo que llegó después entonces era que había una deficiencia de proteínas y por eso el agua no se podía mantener en los vasos sanguíneos. Entonces, al consumir las levaduras, las proteínas que tuvieran estas, por así decirlo, restablecían los valores proteicos en sangre y pues se terminaba el edema. Exacto. Por eso dice que fue su primer ensayo clínico o experimento, el peor, pero el más exitoso, ¿sí? Porque no identificó por qué estaba sucediendo eso. O sea, él lo que creía era que era beriberi, como ya lo explicaban, pero al final lo que estaba sucediendo pues es que no les daban de comer, o sea, la comida era muy poca y pues era una desnutrición muy importante. Por eso tenían el edema. Entonces, al darles un poco de proteína que pudiera llevar la levadura, como dice su compañero, pues entonces identifican disminuye el edema, disminuye la desnutrición, ¿no? Entonces, lo que nos parece interesante de este artículo es que conozcan al personaje, el personaje, cómo comienza su carrera y que pues su vida tampoco es totalmente sencilla, ¿no? O sea, al final fue prisionero de guerra y estuvo en las trincheras, los capturaron y pues ahí trató también de hacer su labor. Y después regresa ¿cómo se llama? A, a Londres y trabaja en una de las universidades más prestigiosas bueno, de Inglaterra, del mundo. Trabaja con Richard Doll. ¿Saben quién es Richard Doll? ¿Alguien? No, doctora. Es uno de los pioneros y de los que estuvo trabajando mucho tiempo la asociación entre cáncer pulmonar y tabaquismo. De de la corte que vimos al principio, de los 50 años de la corte de médicos, él es el que empieza toda esa corte, Richard Doll, que era uno de los grandes epidemiólogos de la época, ¿no? Entonces regresa Cochrane a Inglaterra, trabaja con él y a partir de ahí empieza a hacer una serie de aportaciones a la epidemiología muy importantes y escribe un libro en el que identifica o, en resumen, lo que dice es que todos debemos tener el derecho a todos los medicamentos o a todas las intervenciones que se demuestren que son eficaces, que ese es nuestro derecho, que ese debe ser nuestro derecho. Y es por eso que de ahí empieza y se le da su nombre a em, a esta colaboración Cochrane para poder seguir haciendo e identificar realmente cuáles intervenciones son las adecuadas, ¿de acuerdo? Él es el doctor Archie Cochrane. Y de ahí se identifica o se relaciona toda la parte de metaanálisis por los aportaciones que él hace a la epidemiología. Y de fijan, es un artículo muy chiquito, pero muy interesante que él mismo escribe para poder identificar, para poder dar a conocer que en cualquier momento se puede utilizar o se debe de utilizar la ciencia para poder generar cambios en nuestro alrededor o una transformación. Entonces, una revisión sistemática es
es una estrategia para poder integrar todo, todo en un resumen de la evidencia que ya existe. Hablábamos al inicio del curso que hay varias evoluciones en la epidemiología clínica. Una de ellas es que, bueno, si ya se realizan estudios para generar evidencia. Ahora, todos esos estudios se recopilan en una base de datos pues, para poderlos tener disponible. Pero ya son demasiados. Pues, por esa obra se hacen resúmenes de esos estudios, ¿no? Y uno de los métodos es el metaanálisis. Ujú. Y al final un metaanálisis es el análisis estadístico de una gran cantidad de estudios o de resultados eh, que eh, se integran para poder llegar a un hallazgo, principalmente cuando los hallazgos son controversiales, en donde dice uno sí hay riesgo, el otro dice no hay riesgo y el otro dice pues no hay asociación, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que hace un metaanálisis, que de las controversias que existen poder llegar a un resultado sin hacer un estudio más de los que se han hecho, sino al integrar lo que ya está, lo que ya ha realizado, ¿no? Entonces las revisiones sistemáticas y los metaanálisis pueden ser lo mismo, o a veces, como les decía al principio, las revisiones sistemáticas no tienen como el control estadístico que tiene el metaanálisis. Y de ahí hay otras revisiones que pueden encontrar artículos de revisión o síntesis o pooling. Este es cuando ustedes dicen, voy a hacer un metaanálisis, pero con no la información de los artículos, sino le piden la información primaria a las bases de datos a los autores que realizaron ese artículo y lo que conjuntan son las bases de datos. Ujú. Y obviamente que las tradicionales revisiones. La verdad es que los metaanálisis han aumentado mucho su publicación en los últimos años, de que desde 1990 eran súper poquitos hasta si en 2010, que es lo que tenemos aquí en la diapositiva, ya iban en 6,000 por año, ahorita ya estamos aproximadamente en 17,000. ¿Cuáles son los principios básicos del metaanálisis? Bueno, nosotros vamos a tener estudios individuales que no son concluyentes, ¿de acuerdo? O la parte en donde hay controversias, que uno dice, esto sí es así, el otro dice, no, es de la otra forma, o el otro dice, no, pues ni siquiera. Entonces, esto en artículos o en ¿cómo se llama? En publicaciones que están evaluando en la misma pregunta, no pueden ser distintas, ¿sí? Entonces, algo que sí es importante es identificar el diseño que se está realizando en cada uno de ellos. Entonces, no pueden mezclar ensayos clínicos con cohortes, con casos y controles, con transversales. Lo que tienen que hacer es o utilizan cohortes, o utilizan casos y controles, o utilizan ensayos clínicos, etcétera, para poder identificar o para poder hacer este resumen. Ujú. Aparte, tienen que evaluar que no tengan sesgos. Ustedes ya conocen muchos de los sesgos que pueden identificar en los estudios, y que si encontraron está bien seleccionada la muestra, que tenga un buen análisis estadístico, etcétera, ¿no? Y realmente lo que importa es el resumen cuantitativo. Ujú. ¿Cómo se hace un metaanálisis? Primero van a definir la pregunta de investigación, ¿sí? O sea, ¿qué es mejor? ¿Utilizar prazosin o nifedipino en el control de crisis hipertensivas?
Entonces, ustedes definen su pregunta. Luego, identifican los estudios que son relevantes a su pregunta. Ya que los tienen, ahora sí seleccionan los estudios, tienen ustedes criterios de inclusión, de exclusión, ¿de acuerdo? Evalúan estos estudios individualmente, hacen un resumen de cada uno de esos datos, haces un resumen cualitativo, es decir, qué es lo que se está viendo a simple vista, y ahora sí, si es apropiado, hacen un análisis estadístico para metaanálisis, ¿sí? Y ahora tenemos la discusión y las conclusiones. ¿Qué pasa en la literatura o en las publicaciones cuando el resultado no es el esperado? Por ejemplo, están probando un medicamento nuevo para disminuir hipertensión arterial. Y el resultado de ese estudio identifican que pues no sirve, o sea, comparado con el que ya estaba, pues es menor su efecto. ¿Qué creen que pase con esa información? ¿Se publica? ¿No se publica? ¿Qué hace? Pues yo creo que sí se publica, ¿no? Justo para evitar que en algún momento alguien vaya a volver a hacer como lo mismo, ¿no? Debería, pero son muy difíciles de publicarse. Entonces, lo más seguro es que todos esos artículos o todos esos estudios que tienen resultados negativos o no los que se esperaban, no se publiquen, ¿de acuerdo? O se publican en revistas de bajo impacto y que a veces pues es muy difícil obtener los documentos, y aparte pues tienen menos probabilidad de que sean citados, ¿no? Y obviamente pues tardan más en publicarse. Entonces ahí hay un sesgo de publicación, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver que todo lo que está publicado tiene cierto impacto, pero también hay mucha información que no está publicada por ese sesgo de publicación. Entonces, es muy importante que identifiquemos este sesgo de publicación de acuerdo a la pregunta que estamos identificando, ¿no? Y bueno, este sesgo no solamente es por resultados negativos, también es por eh, lugares de donde se está haciendo la investigación. A veces la parte de Latinoamérica no es tan fácil que se publiquen los artículos, o tardan mucho en que los acepten, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el resultado de identificar cuál es, o en una pregunta muy específica que ahorita se los voy a decir, aquellos, ¿cuál sería el efecto de evaluar solo los que están publicados, ensayos clínicos publicados, contra aquellos que están registrados? Hay una página que se llama clinicaltrials.gov, en donde ustedes de cualquier tipo y de cualquier lugar tienen que registrar el ensayo clínico que están realizando. Al registrarse, queda evidencia de que se está realizando ese estudio, aunque al final no se publique o tarde, etcétera. Entonces, se hizo una evaluación para tratamiento de cáncer ovárico, en donde están probando la combinación de quimioterapia contra monoterapia con agentes alquilantes. Entonces, si se fijan ustedes, aquellos que están los artículos publicados, ¿cómo se observa el resultado?
¿Cómo lo interpretas? Que es estadísticamente significativo. Y que este es la razón de sobrevida, ¿no? Entonces, que tienen una buena razón, al menos sobreviven, ¿qué les gusta? ¿15%? Más que pues que funcione el tratamiento y que el intervalo de confianza no atraviesa la unidad. Vean lo que pasa con la información de los ensayos registrados que no están publicados. ¿Qué información les da? Que básicamente estas publicaciones como que no cumplen, o bueno, que estos tratamientos no son tan significativos en varios de los estudios. Exacto, no dice que realmente, pues, ¿para qué dar ni uno ni otro, no? No sirve. Entonces, si estos dos los combinamos, pues vamos a tener otro resultado. Pero aquí tenemos un sesgo de publicación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo que debemos identificar en los metaanálisis. Puedo. Ya. Y también, o sea, depende mucho del tiempo de publicación, el tiempo de publicación de los protocolos, va a depender también de cuánto te tarden los comités de ética en evaluar estos proyectos. Acuérdense que tiene que pasar por un comité de investigación y ética. ¿Vale? Ah, esto ya no me importa. Es que en los metaanálisis van a encontrar ustedes algo que se llama gráfico de túnel o funnel plot, en donde van a observar que tienen el tamaño de muestra contra los efectos en el resultado, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, este puntito de aquí tiene un tamaño de muestra muy grande, pero el efecto es bajito, ¿de acuerdo? Está abajo de 1, ¿sí? Y hay unos que tienen una muestra muy pequeña, pero el efecto es muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se identifica es que pues, si todos los puntitos están dentro del túnel, se considera que es una muestra homogénea. Y si están todos dispersos, pues es heterogéneo. Perdón, heterogéneo. Ujú. ¿Por qué es importante esto? Porque para hacer el análisis en un metaanálisis, van ustedes a requerir de una fórmula si es homogénea y una fórmula si es heterogénea. ¿De acuerdo? Si es homogénea, ya no tienen que corregir por el efecto que van a tener dentro del estudio. Si es heterogénea, sí corrige. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo sepan porque lo van a ver en los artículos. Y luego, la
La otra, la otra gráfica que es importante que ustedes identifiquen es esta, en donde ustedes van a tener el efecto, en este caso, una razón de momios, puede ser estudio relativo, puede ser catarrerio, etcétera, ¿no? Van a tener la precisión. En este caso son ensayos clínicos controlados aleatorizados para identificar si sirve la estreptoquinasa en el infarto agudo de miocardio. Cada uno de estos puntitos es el efecto que tienen cada uno de los estudios individualmente que se están resumiendo. Y van a tener este cuadrito, o a veces es un rombo, que les está dando la estimación puntual y los intervalos de confianza. En este caso, en resumen, ¿qué es lo que se está obteniendo? ¿Qué se está obteniendo? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué es un factor protector? Así es, Inés. Y los intervalos de confianza no atraviesan la unidad. Eso quiere decir que le sirve el estreptoquinasa, ¿vale? Pero si se fijan, aquí teníamos un problema. Había estudios que decían que eran factor protector. Había estudios que decían que era un factor protector. Había estudios que decían que no, que era un riesgo. Y había estudios que decían que pues no servía, que no hacía nada, ¿vale? Aquí es cuando hacemos un metaanálisis, cuando la evidencia no es concluyente, ¿vale? En el siguiente, ¿qué nos quiere decir esto? Lo que ya acabamos de ver. Que no se puede establecer como que es un factor protector ni tampoco como un factor de riesgo. Efectivamente, ¿no? Hay estudios que dicen que sí funciona, así que protege contra el infarto, con el trato. Otro que dice que no tiene riesgo y otros que pues ni protección ni riesgo. ¿Vale? Denme un segundo.
Entonces, para eso son metanoia. Este, ¿quién dice yo? ¿Estuvo? Tampoco se podría tomar como factor de riesgo ni protector porque las líneas que tienen al lado, que supongo que es su intervalo de confianza, atraviesan la unidad. Exacto. Entonces, ¿sirve la aspirina en la prevención de preeclampsia? No, no se puede establecer. No, no sirve. ¿Vale? Doctora, Mm, o sea, y por ejemplo ahí se dice que tiene una precisión de 11 veces o nada más se dice con precisión de 11 o cómo se interpreta esa parte. mm. Lo que pasa es que tan, ¿cómo influye la heterogeneidad de la población de cada uno de los estudios? ¿Vale? Ok. Doctora, una Entonces, pregunta. dale. Ah, yo. Se supone que en uno sería que no hay ni factor de riesgo ni protector, ¿no? Ujú. Y ya de uno para abajo, o sea, de 0.1 a 1 se supone que sí hay factor protector. O, No, es menos de uno. Pero si toca la unidad, quiere decir que no hay ah, sí. asociación. Y si pasa a la unidad, O sea, de 1.1 a infinito es factor de riesgo. ok, ay, sí. Gracias. Para que nosotros podamos evaluar qué tanto em, es bueno el estudio que estamos utilizando para hacer nuestro metaanálisis, también ya hay criterios, ¿verdad? Entonces, si tiene o describe bien los tratamientos, el placebo contra el, ¿cómo se llama? El tratamiento de la intervención, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que antes de que ustedes ingresen el proyecto, el estudio, el artículo a su metaanálisis, identifiquen la calidad de ese estudio. Ujú. Y, con- ¿Quién identifica este? Si se fijan, ¿nadie yo escojo? Ok, déjenme escoger. Ernesto Luna, ¿tú qué opinas?
¿Ahí se me escucha? Sí, Bueno, es que, por lo que yo entiendo, son como dos tipos de estudios. O sea, los de arriba son los cortes y los de abajo son los trails. ¿qué quieren Entonces, hacer? ¿Qué quieren evaluar? ¿cuáles son más, cómo decirlo, como eficaces? Como, no sé, como más creíbles. Quieren evaluar la ingesta de beta-caroteno Ujú. y ver si esto modifica la mortalidad cardiovascular. Ok. Ok, entonces ahora sí, bueno, interpreta. Mm, pues lo que pueden, mm, es que en la parte de las cortes como que salió más hacia la tendencia hacia el cero. Entonces, por lo Hay que dos yo tipos de entendí, estudios, los de corte y los ensayos, ¿no? ujú, Ok, ¿qué dicen las cortes? que son más hacia un factor de protector, o bueno, como que, Ajá, ujú, como que las cortes salió que lo que están estudiando en la parte de las cortes son más factores protectores, ok. ¿Y qué dicen los ensayos clínicos? que no que son más hacia factores de riesgo. Exacto, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, el tipo de diseño puede modificar el resultado. Hay veces que en las cortes no tenemos bien identificado o bien controlado todos los factores. ¿Sale? Natalia, ¿sí vas a decir algo? Ah, no, pues le iba a decir más o menos lo mismo que dijo mi compañera, pero pues ya le explicó, entonces ya no. ¿Ya no? Bueno, entonces explica lo que sigue, ¿va? Ok, sí. Mm, ¿Qué dice? es una relación en el cáncer en relación con alcohol. Cáncer de Luego, mama. ok. Se supone que ahí el... Ay, se me bajó el sonido. Se supone que ahí el punto donde estaría... Sería... Ay, es que son varios, doctor. Ahí cómo sería, o sea, ¿dónde sería el punto donde corta? Es que miren, aquí tú lo que tienes es el consumo de alcohol en gramos por día. Ujú. Ese es el riesgo relativo. Ujú. Entonces, qué te está mostrando? En base al consumo de alcohol, ¿cuál sería el riesgo que se tendría, no? Ajá. Y dice que entre más consumas, mayor Así es riesgo el riesgo de cáncer de mama. de mama. Ah, ¿Vale? ok. O sea, ahí como tal no te está pidiendo que si es factor protector o riesgo, ¿no? Ahí desde el inicio te está mostrando que es un riesgo y la relación que tiene con, pues, con qué es lo que, el efecto que está causando este riesgo, ¿no? De hecho, aquí te pone el uno y te hace una rayita Ah, sí, sí. y te está diciendo, ah, mira, si cae aquí, es que no hay significado estadístico. Si cae acá, es factor de riesgo. Si cae acá, es factor protector. ¿Qué pasa con estos? Pues si tú tomas poquito, pareciera que no tiene relación, pero a partir de 8 gramos por día, entonces sí ya aumenta El efectivamente riesgo. el riesgo. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. No, de que- Ujú. Entonces, ¿cómo se hace la combinación de los resultados? La combinación de los resultados pues se van a hacer a través de varios procesos estadísticos que no nos interesa que se aprendan, solamente los vamos a mencionar para que ustedes los conozcan, pero se puede identificar con promedios ponderados, ¿no? Para poder evaluar la precisión
del peso que tiene cada uno de los estudios en el resultado. Cuando son cuando son variables o el resultado es una variable cualitativa dicotómica, pues utilizan una Tiedemann-Terrigensen o modelos de regresión o se identifican los livelihoods de las medidas para la evidencia o ya se hacen aproximaciones de tipo bayesianas, ¿no? Y pues les dice que no utilicen otras cosas, pero eso a ustedes no es importante para ustedes, pero sí que sepan qué es lo que se utiliza para poder hacer estos estudios o estos análisis. Y luego, aquí sí es algo importante porque lo van a ver mucho en el artículo. Hay modelos, o sea, para poder hacer un metaanálisis, existen modelos eh, de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. Los modelos de efectos fijos eh, identifican que cada uno de los estudios es homogéneo, o son muy similares en efecto uno del otro. Y cuando ustedes tienen mucha heterogeneidad, por eso les mencionaba al inicio de la homogeneidad de estudios, se utiliza un modelo de efectos aleatorios. Y lo que está asumiendo es que, y corrige por eso, es que cada uno de estos estudios, de cada una de estas publicaciones, tiene efectos diferentes y entonces hay que ajustarlos para que no haya eso, haya sesgos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen un metaanálisis, van a obtener estos datos. Estos datos, lo que les va a decir es, o les va a decir cada uno de los estudios, cuáles son, y les dice, bueno, en tal estudio nos identifica cuál es el OR de cada uno de los estudios, con sus intervalos de confianza, en este caso ORR o ¿no? Y el peso que tiene este estudio dentro del resultado final, ¿de acuerdo? Y al final les da un OR combinado, ¿no? Ya resumiendo todos estos estudios. Y les dice, mira, este es tu OR y estos son tus intervalos de confianza. Ujú. Entonces, con esto, ustedes pueden hacer o tener al final su metaanálisis. ¿Qué les dice este OR último que están observando aquí? Andrea, ¿Sí me escuchó? sí, te escucho. Sí. Ok, bueno, pues con respecto al 1.02, digo que no tendría significancia estadística porque estamos cerquita de ahí, ¿no? Exacto. Entonces, tú lo que tienes es un punto 9, ¿de acuerdo? Que va de punto 81 a 1.02 que atraviesa la unidad, por lo tanto no tiene significancia estadística. ¿Sí? Sí, ahorita. Va. Entonces vamos a ver otro. Me quedan 10 minutos. Bueno, ¿quién? Está bien, yo escogí. ¿Les parece? Emanuel, ¿qué nos quiere decir esto? Dana, Nicole. Sí, doctora.
Pues no sé si ahí actuarían como, o se reflejaría como factores protectores. Dice, ¿cuál es la eficacia de las estatinas en el riesgo cardiovascular? Entonces, tienes hombres y mujeres, Ujú. ¿vale? Entonces, este es el resultado, el resumen de las mujeres, aquí dice para todos. ¿Sí? Sí. Y nosotros uno decía que si servía, uno que dijo, pues no, porque no hay asociación, y el otro dice que no hay asociación. Juntando todos estos, ¿qué podrías decir? Mm, que los hombres tienen más riesgo que las mujeres. ¿Cuál qué te está diciendo de las mujeres? ¿Sirven o no sirven las estatinas? Ujú. Este, pues que no hay, no hay relación, ¿no? Entre, Mira, este y este no hay relación. Este dice que son protectores. ajá, Y al final, este es el resumen. Ya uniendo estos 4 estudios, ¿cuál es el resultado? mm, que es un factor de riesgo. ¿De riesgo? ¿Esta es más de uno? No, este, pues sería protector, ¿no? Entonces sí sirven, ¿no? Las Ajá, estatinas para riesgo cardiovascular en mujeres. ¿Vale? ujú. Y gracias, Natalia, ¿qué ibas a decir? Ah, pues justo que en las mujeres pues sí era un factor protector, ¿no? Porque no sobrepasa el uno. Y también en los hombres. Y también en los hombres. Ya lo podemos ver en los hombres. Aquí dice que sí es protector, que sí es, que sí es, que sí es, que sí es. Y en el de todos, ya en resumen, pues es un factor protector. O sea, sí sirven las estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Que la precisión es mucho mayor, ¿no? O sea, los intervalos de confianza están súper, súper, súper estrechos. Ok. El que sigue. Ah, José Ángel, Sí, aquí estoy. ¿qué dice? Mm, Pues la mayoría está después del uno. A ver, el El primero, primero está después del uno. a ver, es el consumo de carne y cáncer Ajá. colorectal, ¿vale? Ujú. El primero, aquí está el estimador puntual, ¿sí?
estadísticamente significativo o no? Sí, ese sería factor de riesgo. El segundo, nuestra marca está antes del uno, que es igual. Tu marca está Mandé, disculpe, como que se me cortó a mí. alta. ¿Me, Tiene me la escucha? marca después del 1. Ajá, sí. ¿Dónde está el intervalo de confianza? Está, es algo amplio y está más pasando el uno. Es amplio. Riesgo ni Va desde como el punto expectativa. cero. ¿El 2? Sí. ¿Y qué? Que sí es amplio y llega hasta incluso al 3, ¿no? ¿Digo o no? ¿Me puedes repetir? Es que no se escucha, como que se corta aquí. ¿Es estadísticamente significativo o no? Ah, no sería estadísticamente significativo. El 3, El 3, el 3 sí, sí. El 4, yo digo que sí. ¿por qué? Bueno, es que como toca el uno, pues ya no podría ser estadísticamente significativo. El 5, El 5 tampoco. el 6, El 6 está muy amplio. No, tampoco. el 7, No. el 8, Mm, ok, sí. Ah, ok. el que sigue, No, tampoco. el que sigue, Tampoco. el que sigue, No. el que sigue, Mm, No. el que sigue. Yo digo que sí. ¿Por qué dices que sí? Mm, Más que nada por que no era tan amplio, pero Es que ¿por qué no atraviesa la sería? Porque está unidad, tan cerca el uno. porque atraviesa la unidad. Ok. El que sigue, Sí, el que sigue, no, el que sigue, no, el que sigue. sí. Solo hay 3 que dicen que sí, el consumo de carne puede ser un factor de riesgo para cáncer colorectal y todos los demás dicen que no. Haciendo un metaanálisis y juntando todos los estudios, este fue el resultado. ¿Qué dices? ¿Podría repetir la premisa? Es que pues, se me trabó en esa parte. O sea, la mayoría dice que no es un factor de riesgo consumir carne para tener cáncer colorectal. Hay 3 que sí. Mm, Uniendo todos estos estudios y llega haciendo un metaanálisis, ¿cuál es el resultado? Pues que no es un factor de riesgo y que estadísticamente no tiene relevancia los resultados que se arrojaron en estudios. Más estudios dicen que no a los que dicen que sí. ¿Tú qué dices, Natalia? Pues yo creo que en sí, sí es un factor de riesgo porque sobrepasa el uno. Entonces, el consumir carne, según yo, sí sería un factor de riesgo. A pesar de que todos los intervalos están entre sí, ¿no? El último o el que marca todo está sobrepasando el uno. Entonces,
no, es un factor de riesgo. En uno, pues no sería significativo. Y antes de uno sería protector, pero está después de uno, entonces es de El riesgo. resumen de todos estos se genera aquí, en este diamante. Esta es la estimación puntual y estos son los intervalos. Sí, es un factor de riesgo de carne para cáncer colorectal. Mande, ella me levantó la mano. Carlos, Alberto. Es que quería ver si podía hacer uno, pero ahorita. Ah, ok. ¿Qué pasó, Ángel? Disculpe, doctor, aquí tengo una duda. Bueno, en este tipo de ejemplos o en los artículos que veamos más adelante, bueno, no importa si la mayoría dicen que no, sino solamente, bueno, lo que nos tenemos que fijar al momento de revisar los artículos en esta estimación puntual y en el intervalo de confianza que tiene. Entonces, si Sí. por ejemplo, bueno, que en este ejemplo había 8 que decían que no, 2 que decían que sí, pero al final esta estimación puntual estaba superior a 1 y tenía un intervalo de confianza que no pasaba la unidad. Entonces, sí había riesgo, a pesar de que 8 dijeran que no. Ujú, así es. Ok. Sí, gracias, doctora. Para eso es el metaanálisis. Cuando eh, hay una, ¿cómo se llama? Em, controversia en, o un resultado no concluyente en todos los estudios que existen. ¿Vale? Ahora sí, Carlos, ¿de qué se trata este? Bueno, se están evaluando estudios donde se está eh, viendo la relación entre la mortalidad el riesgo de mortalidad por todas las causas con el consumo de vitamina E, Ujú, en el cual en la mayoría de los estudios no tienen significancia estadística y bueno, se dividieron entonces en uno que tienen una dosis baja de vitamina E y otra que tiene ujú. una dosis alta de vitamina E, en el cual los de la dosis baja no podemos decir que podemos decir que no es estadísticamente significativo porque eh, está traspasando justo la unidad. Fíjese Y que se manda como tratamiento mucho la vitamina E como como antioxidante para disminuir efectos de tratamiento del envejecimiento, para mejorar las condiciones en las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, ¿no? Entonces, como dice su compañero, a una dosis baja, la vitamina E ni es un factor de riesgo ni es un factor protector para cualquier tipo de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa si consumimos vitamina E a bajas dosis, Carlos? nada. Nada. Ni nos protege, ni nos ayuda, ni nos perjudica. ¿Sale? Doctora, ¿por qué abajo en vez de que diga uno dice cero? ¿Dónde? O en la línea Ah, que... ya, porque lo que están identificando es la dosis. Ok. O sea, Es una variable cuantitativa continua. ok. ¿Sale? Entonces, tomar vitamina E sirve para dos cosas. ¿Sale? Y entonces, pues entonces hay que darle una dosis alta de vitamina E, ¿no? ¿Qué pasa con la dosis alta de vitamina E, Carlos? Nada tampoco. No, sí, mira. Había visto el de abajo, disculpe. Entonces, esa sí tiene significancia estadística y lo tomamos como un factor de riesgo para la mortalidad Exacto. por todas las causas. Entonces, tomar vitamina E a grandes dosis aumenta la mortalidad. Ok. Entonces, si la tomamos a dosis baja, sirve para nada. Y si la tomamos a dosis alta, en lugar de ayudarnos, nos aumenta el riesgo de mortalidad. Y este de aquí abajo, al que tú te estabas refiriendo, es tomando en consideración
tanto los, este, los de bajas dosis como los de altas dosis, ¿sale? Y entonces, pues entre los dos no habría, no haría nada. Pero por eso se dividió en dosis altas y dosis bajas, para que vieran que sí hay una diferencia. ¿Sale? Sí. ¿Problemas hasta aquí, chicos? ¿Ya lo podemos interpretar? Creo que sí, más o menos. De hecho, el metaanálisis y este tema, por ejemplo, en el temario que nos envían o que nos sugieren está al principio del curso. Nosotros lo ponemos hasta el final porque realmente necesitamos el conocimiento de los demás bloques para que puedan entender qué es un metaanálisis y por cómo se está interpretando. ¿De acuerdo? Por eso lo estamos viendo en este momento, ya que vimos todos los tipos de estudio, las preguntas de investigación y cómo se analizan cada una de ellas. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar su artículo. ¿Lo pudieron revisar? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, en el momento de hacer una lectura de un metaanálisis, para saber si es protector o si es de riesgo, no es como nada más, o sea, ver como el balance, porque ahora escuché que mi compañero güey preguntó algo acerca de eso, o sea, no es ver como nada más dónde tiene como más rubros, No, sino no es a es, ojo de buen cubero, así de que uno ajá, diga, ay, mira, sí, 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 este es riesgo, este es protector, no sé qué. Ahí lo ajá, único que vemos es que hay una discordancia en los resultados, que por la misma pregunta de investigación que se está haciendo o que se está evaluando, hay resultados diferentes. Unos dicen es riesgo, otros dicen es protector. U otros dicen, no, pues ni protector ni riesgo, ¿no? Entonces, cuando no hay un resultado concluyente, nosotros hacemos un metaanálisis para agarrar la información que tienen todos esos estudios y tener una conclusión. Y no hacer y, otro estudio, ¿no? y Que entonces ahí conlleva tendríamos, tiempo, recursos, dinero, etcétera, ¿no? que fijarnos en los intervalos de confianza y en qué otra cosa es que no la escuché bien, creo que eran como dos cosas, el intervalo de confianza y otra cosa, La estimación puntual, ¿no? creo que sí. Igual Sí. que en los otros que hemos visto, ¿no? Pero aquí lo que tienen que ver es el resultado. Por lo general se los ponen en un diamante o les dicen, este es el resultado ya con todos. Ok, va, ¿Vale? gracias. Bueno, chicos, vamos rápido eh, a ver sus artículos y los revisamos rápidamente. Ya están abiertos los